Indudablemente el hecho destacado de esta jornada ocurrió en la zona de Pantanal, en Lambaré. Vecinos denunciaron que supuestamente este hombre al que estamos viendo, cuñado del diputado nacional Orlando Arévalo y vicepresidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, estaba realizando disparos al aire. Esa fue la crónica recibida originalmente con este incidente que podemos ver y escuchar para poner en contexto. Ahí tiene su mano. Ahí tiene. Político bauco. Ahí. Así empezaban estos incidentes y así empezaba esta historia, que traía una crónica original, Elvio, para ir desglosando punto por punto, de un incidente en el que interviene la policía a partir de supuestos disparos al aire. Luego esa versión cambiaría de supuesta intervención por una denuncia de intento de ingreso irregular a una propiedad privada que derivó en una reacción, pero termina con la detención original del cuñado del diputado Orlando Arévalo, quien es llevado a la comisaría con fines de realizarle la prueba de alcotés y la prueba de nitrito y nitrato, hasta que un fiscal, el fiscal José Luis Casaxia, luego de tomar intervención y conocer que ese hecho se desarrollaba de esa manera, llama nuevamente a la policía y da la orden de no hacerle la prueba de alcotés, no hacerle la prueba de nitrito y nitrato y ordena su liberación. Así empezaba toda esta historia, señor. Sí, en este relato al menos vamos a hablar de las dos versiones, la de los vecinos, la de la policía a partir de la intervención que hicieron. Comenzaba esto allí en la zona de Pantanal, Lambaré, con el aviso que hacían los vecinos acerca de que esta persona, se llama Eduardo González, estaba realizando disparos al aire allí desde su vivienda. Es allí donde la policía llega y se encuentra frente a la vivienda con todos estos pobladores reunidos y culpando justamente a Eduardo González de justamente realizar estos disparos al aire. La policía es la que interviene, habla con este denunciado, quien salió de la casa, estuvo escoltado por los policías durante el procedimiento y de hecho encontraron las vanillas servidas a los intervinientes que fueron justamente enviadas al Ministerio Público. A pesar de la denuncia, y hay que remitirse acá ahora a la versión de las autoridades, la policía, informaron que el fiscal no autorizó el traslado de esta persona al Departamento de Criminalística para realizársele la prueba de parafina o de nitritos y nitratos, que habría determinado si efectivamente disparó un arma de fuego. Tampoco se le realizó la prueba de alcoholemia. Esto lo decimos, versión policial de las primeras horas de lo que observamos acá que ocurrió. Y este hombre después de eso fue liberado, fue nuevamente a su vivienda y estaba con disposición fiscal en libre circulación. Él se presentó esta mañana ante las autoridades correspondientes para continuar con este proceso investigativo, pero el problema radicaba en lo que se decía eran las cosas que no habría ordenado el fiscal para que se le realice y no perder elementos de relevancia para el momento en que estaba ocurriendo y de cosas que realizaron que serían, digamos, fuera de lo que es, digamos, la intervención básica en un proceso investigativo. El subcomisario Alcides Gaona es el que hablaba justamente ante los primeros hechos y ante lo que se sabía en primera instancia a primeras horas de la mañana. Ya no llegamos a incautar ningún tipo de arma de fuego, pero ante la manifestación de gran cantidad de personas íbamos a llevarle al Departamento de Criminalística para prueba de manos. El Ministerio Público
no dispuso eso, no quiso que se le someta a esa prueba. ¿Cómo así? Prueba del COTES, no se le hizo el diagnóstico médico, sí se le hizo. Y ordenó que queden libres de circulación y que mañana se presente por propio medio al Ministerio Público. En realidad se encontró vainilla servida en su domicilio que también va a ser elevado al Ministerio Público. Y decíamos en nuestros titulares una extraña actuación del fiscal de la causa. En este caso fue consultado por nuestro compañero Santiago González de Radio Monumental y es increíble el desenlace o cómo se desarrolló esta entrevista, porque aparentemente el fiscal estaba bajo los efectos de algo, Ricardo, y las respuestas totalmente incongruentes, y por otro lado su accionar. Entonces le hizo el alcotest ni tampoco la prueba de nitratos y nitritos a esta persona que era hermano de una concejala y era cuñado de, o es cuñado de un diputado nacional. Efectivamente, Sani es cuñado del diputado cartista Orlando Arévalo. A partir de allí uno, por supuesto, comienza a tejer conjeturas del motivo por el cual el fiscal José Casaxia decidió que no se le practique la prueba de nitritos y nitratos a Eduardo González, que es cuñado de este legislador, porque es hermano de Carolina González, que es concejal de la ciudad de Lambaré. También el fiscal omitió que se le practique la prueba de alcotés a Eduardo González, que estaba siendo denunciado en ese momento por sus vecinos allí en un barrio de la ciudad de Lambaré por supuestamente realizar disparos al aire. Los vecinos, por supuesto, asustados, alarmados por esta situación, llamaron a 911, llegó hasta ese sitio la Policía Nacional a recabar más elementos, y allí es donde, bueno, se da comunicación a este fiscal de la ciudad de Lambaré y que omite la autorización para que se le practique justamente estos dos elementos que son sumamente importantes en este caso, la prueba de alcotés y también la prueba de nitritos y nitratos. Él no pudo justificar o argumentar cuáles fueron los motivos por el cual él decidió obviar este procedimiento, se ofuscó, se puso a la defensiva, se puso a gritar, a ofender, a lanzar improperios en contra de los conductores que en ese momento le estaban realizando la entrevista a través de Radio Monumental, principalmente enfocándose en nuestro compañero Santiago González, y visiblemente, bueno, o se lo escuchaba, mejor dicho, a él bastante alterado y aparentemente bajo los efectos del alcohol o de algún otro tipo de sustancia. Pero escuchemos este extracto de la nota a través de Radio Monumental con el fiscal José Casaxia. Usted se privó de hacer las pruebas pertinentes porque además encontraron las vainas servidas, encontraron las balas y usted se priva de elementos importantes como para poder imputar. Y yo no le creo, me va a disculpar, pero yo no le creo que usted hoy se esté trasnochando y enterando que se trata del hermano de una concejal y del cuñado de un diputado nacional. Me disculpa, pero esa historia a otro lugar. Santiago, vos manejás esa emoción, yo me estoy enterando de eso y vos le estás dando la relevancia por eso. Ahora me entero, disculpame, pero ya está el hecho ya y vamos a tener todo y vamos a ver que le corresponde. No sé por qué, y es más, él está en comisaría, o sea, no sé cuál es el problema. Ahora, si vamos a decir que el tipo está dentro de su casa, se le da, no sé, un amparo o algo así. Pero ya está en comisaría, o sea, ¿qué quiere? ¿Que le tortura a la persona? Yo soy fiscal, tengo que garantizar ciertos derechos y tengo que investigar. Fiscal, según la policía, dispuso su libertad. No me vaya a mezclar pues no es política de un pariente, no sé quién, por favor. Disculpame, yo no sé quién es un ciudadano X, igual que vos. Quiero que te diga, disculpame, pero no vaya a exagerar. No soy periodista, y yo soy mi trabajo, y vos estás tratando de ser famoso a través de la prensa. Son famosos, pero vos estás sentado ahí con tu micrófono molestándome a mí para decirme que es saliendo del diputado, uno se imputa. Me calina un carajo, disculpame. Acá yo tengo el documento de la Policía Nacional donde dice que el agente fiscal José Luis Casaxia dispuso la libre circulación del ciudadano Eduardo González. Él no está detenido en la comisaría.
él está libre porque según este documento de la Policía Nacional, usted dispuso su libertad. Yo no dispuso. Ahora voy a llamar. ¿Sabes qué? Disculpame, señor González. Déjame hacer el trabajo porque me estás confundiendo ya. Primero me llamás para decirme que es pariente, no sé quién. Puta, no me calienta si vos sos Santiago González. Vos sos un periodista. Yo soy un fiscal. ¿Por qué se privó de hacerle la prueba al Alcotés? Va a hacer tu trabajo. Déjame hacer el mío. Pero lo que pasa es que usted se está enterando acá en este momento, entonces me parece que lo que no hizo es su trabajo. No, vos sos un periodista, vos estás en un trabajo, pero como vos sos mismo famosito, me querés a mí hacer entrar en crisis para crear la polémica, porque ese es tu trabajo. Vos sos un periodista que buscás llamar la atención. Bueno, y realmente el que llamó la atención fue el fiscal con su accionar y después con esta entrevista, minimizando todos los hechos, todos los errores básicos que cometió al no pedir el alcotés, al no pedir la prueba de parafina y después atacando al periodista con groserías y otros improperios, Ricardo. Sí, Sani, y bueno, decíamos 5:30 de la mañana, amaneciendo, la forma en cómo se expresaba este fiscal da que sospechar de que efectivamente estaba bajo los efectos del alcohol o de algún otro tipo de sustancia, porque en cada forma en la que iba él expresándose, bueno, dejaba entrever esa situación y más todavía cuando en un momento dado, cuando se va poniendo más agresivo, lanzando improperios, bueno, termina él con una amenaza directa a nuestro compañero Santiago González, conductor de La Lupa, a través de Radio Monumental. Le podemos escuchar justamente lo que decía el fiscal José Casaxia. Entonces, ¿sabe qué, mi querido periodista? No busque fama a través mía. ¿Perdón? Hacerle famoso solo. Perdón. Respetame, te respeto, pero sos un maleducado para llamar a esta obra. Y se hizo el trabajo, está hasta mañana por el fiscal. Fiscal, ¿usted está tomado? No, me indigna que me llama a esta obra. Vos sos un periodista, yo voy a saber todo antecedentes, qué pariente quién sos. Vos sos un periodista. Pero me indigna que esté involucrando temas políticos con un tema que vamos a investigar. Dios mío, por favor, dejate de hacerte famoso gracias al sufrimiento de mucha gente. O sea, usted me está diciendo que por esta llamada usted va a utilizar el poder de fiscal que tiene para investigar quién soy yo. Periodista mentiroso, cállate y cortar micrófono. Sos un fusilero, un miserable. Hasta luego. Sorprendente reacción desde todo punto de vista de un fiscal, cuando lo que uno pretendía era tener alguna explicación sobre el caso propiamente. Y era muy notorio lo que pasaba con Casaxia, porque él no recordaba, o pretendía que creyéramos que no recordaba, decisiones que había tomado hace horas. Porque nos dice al aire públicamente, en todo caso esto sería relevante si el hombre estuviera en su casa en libertad. A lo que el compañero William le responde y le dice, y es justamente lo que usted decidió, que el hombre esté en libertad. Es como que estaba jugando con que nosotros desconociéramos el hecho y no contaba con que el hecho lo teníamos muy bien documentado como para repreguntarle. Y ante la insistencia suya de, vos sos periodista, como si ese fuera un calificativo per se, nosotros lo que teníamos eran dudas periodísticas y preguntas estrictamente periodísticas. Hasta que en un momento la consulta de si estaba tomado era para no asegurar lo que en general la audiencia estaba diciendo, este señor les está tomando el pelo porque habrá tomado algo. Nosotros no podríamos decirlo de ese modo, ni podríamos mencionarlo de ese modo, porque en realidad lo que teníamos como herramienta era la pregunta. Y le trasladamos esa pregunta y él no atinó a dar ninguna explicación sobre eso. Luego ya van a escuchar la historia de un medicamento y no sé qué cuántas cosas más, que con el paso de las horas decidió construir ese relato sin tener una documentación al respecto, que hasta pudiera parecer, porque los certificados y todo lo demás se inventan en este país, lamentablemente. Pero en ese momento, cuando se le pregunta puntualmente respecto al tema,
el fiscal no dijo una sola palabra sobre alguna medicación o supuestamente alguna cuestión que estaba tomando de por medio, que no sea alcohol o alguna otra sustancia que le lleve a este tipo de respuestas dentro de una total incoherencia y hasta irresponsabilidad. Pero ahí empezaban a surgir, Mateo, los antecedentes y nos decían, ¿qué les sorprende si no es la primera vez que libera al familiar de una persona vinculada a la política? Efectivamente, señor, y de hecho era una de las cosas que más le indignó a José Luis Casaxia en esta entrevista en Radio Monumental. El hecho que le hayan dicho directamente que de alguna manera él estaba beneficiando a una persona vinculada con el poder o al poder, y es lo que finalmente reclamaba él en esa entrevista. Sin embargo, los antecedentes indican que el hombre aparentemente ya antes cayó en el mismo error, y tenemos que hablar del caso de Águedo Ronaldo Lescano Paredes. Nos trasladamos al año 2013 y al departamento de Amambay específicamente. Águedo Ronaldo es hermano del entonces diputado colorado por el departamento de Amambay, Marcial Lescano. Él había sido detenido en aquel año 2013 con una importante cantidad de droga, cocaína líquida específicamente, unos 2 litros. Junto con otra persona quien también sería responsable de la carga. En aquel entonces el fiscal Casaxia tenía la investigación, sin embargo de manera repentina y muy llamativa le otorgó la libertad a Águedo Ronaldo, un hombre que tenía que ser procesado por tráfico y por tenencia de estupefacientes, mientras que su cómplice continuó el proceso ya en el sistema penitenciario. Un claro beneficio que recibió este hombre vinculado, reitero, al poder en ese entonces, hermano de un diputado colorado que también, por supuesto, tenía un poder en el departamento de Amambay, y eso le llevó a que justamente el inspector general de la Fiscalía, Eulalio Ramírez, abra un sumario por faltas administrativas gravísimas. En ese entonces se concluyó en una resolución que Casaxia habría incurrido en actuaciones irregulares, carentes de fundamentos jurídicos y no ajustados a los requisitos formales establecidos por la ley penal, debido a que acusó a uno de los procesados y solicitó el sobreseimiento provisional para otro acusado por el mismo hecho punible y con los mismos elementos probatorios. Es decir, un total absurdo desde cualquier punto de vista. Y otra cosa que ocurrió en aquel entonces y que llamaba la atención, luego de hacerse también conocido su nombre como fiscal de la zona, es que en aquel entonces el senador liberal Robert Acevedo, que más tarde fallecía en el año 2021, también había denunciado públicamente al fiscal por estar vinculado al poder político y por beneficiar a ciertas personas. Incluso lo tildaba de haber beneficiado y encubrido al narcotráfico y especialmente al crimen organizado, refiriéndose al caso Lescano allí en la zona del departamento de Amambay. El breve pero intenso historial que tiene José Luis Casaxia dentro de los antecedentes ante el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, donde ya le tocó pasar en algún momento. Gracias. Justamente este fiscal fue a hacer la reconstitución de los hechos, fue escrachado por los vecinos por su accionar. Y escuchen la explicación de la persona que está ligada al proceso, es decir, el hermano de la concejala y el cuñado del diputado. Dijo que él realizó disparos al aire para dispersar una turba que había ahí, Iván. Asimismo, esta tarde se llevó a cabo la constitución allí en el barrio Pantanal. El fiscal fue por primera vez al lugar en donde ocurrieron los hechos, porque hasta aquí él había tomado decisiones y se había basado de acuerdo a las comunicaciones telefónicas que tenía con los efectivos de la Policía Nacional que estuvieron en la intervención del caso en la noche de ayer. Ya hoy, pasado el mediodía, tomó declaración a este hombre acusado de realizar los disparos, Eduardo González Pérez, hermano de la concejala Carolina González, concejala de Lambaré y cuñado del diputado Orlando Arévalo. En primer término hablábamos con el fiscal Casaxia respecto a cómo va a proseguir la investigación, si va a imputar o no al hombre, si el disparo se realizó al aire, si fue un disparo al piso y qué es lo que se espera para que él pueda tomar la decisión. Esto es lo que decía el fiscal Casaxia respecto a la investigación.
al policía, como había una situación de efervescencia y había pelea y había consumado alcohol, como se ve en los audios, en los videos, le llevamos a la comisaría, pero no tenían el aparato, no había disponible. Entonces él voluntariamente dice, no, yo no bebí nada, pues, el policía le preguntó si bebió, ¿verdad? Y admitió inclusive que hizo el disparo. Entonces estamos en una etapa investigativa y estamos corroborando esos hechos. Y está la carpeta de disposición, ahora tenemos los elementos suficientes para tener una teoría del caso. ¿Sería producción de riesgo comunes la figura? Producción de riesgos comunes, inclusive dentro de la disposición legal establecida y contenida en esa normativa, el disparo tiene que ser realizado al aire, ¿verdad? Pero él hizo una denuncia, justamente yo tengo una denuncia que realizó él mismo sobre ese hecho que estaba pasando acá. Y anterior a... Por supuesto, él admite por qué lo hizo, o sea, está demostrando o arguye que lo hizo en legítima defensa, porque hubo gente que ingresó en su vivienda y él estaba con su familia, y era gente que estaba alcoholizada. Y bueno, es el argumento justamente de la persona imputada que está relatando el fiscal. Y él estaba ya muy tranquilo hoy, esta mañana, pero el vecindario no estaba nada tranquilo, Iván. Así es, y justamente el fiscal fue escrachado por los vecinos y claro que también le hicimos la consulta respecto a esta entrevista que él daba esta mañana a los compañeros de Radio Monumental en La Lupa. Le decíamos, fiscal, ahora lo escuchamos, lo entendemos mejor a la mañana, no lo entendíamos muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la explicación que puede dar? ¿Por qué incluso amenazó con investigar al periodista que solamente hacía su trabajo, el trabajo de hacer preguntas? Lo trató de fusilero incluso al compañero Santiago González, y la justificación que él daba es que estaba bajo los efectos de un medicamento y con sobrecarga de trabajo. Escuchen ustedes la explicación que daba el agente fiscal Casaccia. Quizás me habré expresado mal. Estoy consumiendo ciertos medicamentos porque anoche tuve que consultar con un médico y me dijo de que estas clases de lumbalgias pueden producir un pico de estrés, un derrame, entonces me dio medicamento. Hoy iba a presentar ese tema y evidentemente no puedo hablar como yo deseo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Es una cuestión médica. Entonces me irritó un poco la situación de que el colega tuyo me diga que yo no hice tal cosa. Yo estoy haciendo todo. O sea, y me entero de que es pariente de un diputado. No sé, puede ser pariente de Nerón también, pero yo por eso no voy a ser ni más malo ni más bueno. Soy objetivamente haciendo una investigación, que es lo que corresponde. ¿Usted desmiente entonces haber estado eventualmente alcoholizado o bajo los efectos de algún tipo de sustancia? Estoy consumiendo justamente por una cuestión médica. Yo voy a presentar lo que pasa es que yo no puedo a la medianoche irme y decirle quién es el fiscal que me va a cubrir, tiene que ser una resolución, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que están aduciendo de que yo estaba bebido, no puedo tomar uno. No estoy con un pico de estrés, estamos con 500 causas por día, fiestas de Navidad y fin de año siempre explotan los picos de delincuencia. Entendiendo esa situación, ¿usted no se rectifica de aquello que va a investigar al periodista, de que es un fusilero? Bueno, yo lo que quise decir nomás de repente, interpreté algo así como, esto es como una especie de arma. Ustedes tienen el micrófono y hoy me están sometiendo al escarnio público por una cuestión de que él dice, porque el computador se corta la comunicación, pero usted está tomado, y ahí se cortó la comunicación, por ejemplo, y ya está corriendo por todos lados. Ahora van a investigar, estoy de acuerdo, hay que aclarar las cosas. Pues yo no tengo nada que esconder, estamos con mucho trabajo y mucha presión, pero entonces... ¿Se haría incluso una prueba de alcoholemia para descartar cualquier tipo de suspicacia? Pero por supuesto, ¿cómo no? En todo caso, también es peligroso tener a un fiscal bajo efectos de un medicamento y que después se acuerde de lo que hizo y responda de esta manera. ¿Qué dijo el que está vinculado al proceso, quien realizó los disparos al aire y fue denunciado por los vecinos, el señor Eduardo González Iván? González asegura que una turba intentó ingresar a su casa
y que él actuó en legítima defensa realizando disparos al piso. El piso de la vivienda es de tierra, es de arena, por lo que no hay ninguna marca y habrá que esperar el dictamen de los peritos que finalmente podrán decir si efectivamente los disparos fueron hechos al aire o fueron hechos hacia el piso, porque los vecinos aseguran que los disparos fueron realizados al aire y que necesitan que se haga justicia porque esto pudo haber terminado en una tragedia, pero escuchemos la versión de González Pérez. Eso es lo que le arrasaron mi casa, por eso yo hice el disparo para que se dispersen todos. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué quisieron llegar a tu casa? Idea, eso fue el problema con un tercero. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Y ese tercero hizo algo y quiso refugiarse en tu casa? No refugiar y se cayó ahí, se cayó su arma por él. Su arma 38 tenía. Entonces yo ahí, cuando vi 38, yo realicé el disparo. ¿Aquí hay cámaras que puedan demostrar que ocurrió eso? ¿Qué? Aquí tenés cámaras que puedan demostrar que ocurrió eso. Vecinos que me pasaron grabaciones y que le vamos a pasar a la fiscalía. Y... ¿Estabas tomando ayer en ese momento? Nada que ver, nada que ver. Ya me hice el análisis de sangre para poder... ¿Tu arma de fuego está ahora incautada? Sí, está incautado. ¿Es un arma que tiene todos los papeles reglamentarios? Toditas. Ya le presenté todos los fiscales. ¿Por qué se realizó la prueba del cotejo ayer? Porque nos fuimos a Arroyos Secos y no tenían el aparato y todo eso. Y después vinimos otra vez acá. Pero vos reconoces plenamente haber hecho los disparos. Reconozco plenamente. 3 disparos. Al piso. Y en la comisaría están los 3 casquillos que tenemos. Ahora, el tema es que justo el piso es de tierra. Voy a encontrar acá el plomo si quiero. Ni ningún problema puede con peritaje hacer y venir a buscar y encontrar. ¿Problemas con vecinos sueles tener? Porque acá vemos que un grupo de vecinos están voceándote. Sí, que no me aguantan, lo ven, no son. ¿Por qué no te aguantan? Y porque queremos limpio nuestro barrio y ellos son chatarreros, pues. Ahora lo que se dijo que vos sos hermano de la concejala, que tu cuñado es el diputado. ¿Vos hablaste con ellos anoche? Ya no podíamos hablar con ellos porque el compañero vino a hablar con ellos, mira cómo lo quedó. Tuvo 4 puntos. Una botella le rompió la cabeza y le rompió en el brazo. Y la pena sería complicada si he encontrado culpable, Iván. Tengo entendido que puede ser hasta 5 años y los vecinos están exigiendo justicia, incluso realizaron un escrache. 5 años por producción de riesgos comunes y escrachado se retiró de ese lugar el fiscal Casaccia, que fue tratado de vendido por los pobladores de este barrio, que aseguran que él en realidad no está actuando en defensa de la sociedad, sino que defienden a aquel que realizó disparos al aire. De esta forma se retiraba el fiscal de este lugar. Queremos saber una solución. Seguro que le defendió otra vez. Sí, para eso nomás sirve, si es igual que ellos, seguro. El fiscal en este momento está sumariado, hay que ver qué decisión se toma respecto a la causa propiamente. El sumario habla de la posibilidad de que haya estado alcoholizado, pero en realidad ninguna diligencia se llevó adelante como para establecer si eso es verdad o mentira. El compañero Iván le preguntaba respecto a esto, él dijo que estaba tomando un medicamento de nombre alprazolam. Hay que ver si ese nivel de conciencia que tenía hoy al aire es el nivel de conciencia que una persona podría llevarle o alguna persona podría llevarle a estar dentro de sus cabales como para ejercer el cargo de manera pertinente. Recordar que esa entrevista la dio estando de guardia y esa entrevista la dio siendo un fiscal de turno propiamente. Y hay que ver si ese nivel de conciencia se compadece con las funciones que requiere el Ministerio Público en uno de sus agentes. Y también si alguna prueba que vaya más allá de una prueba de alcoholemia, de un screening toxicológico eventualmente, confirma que esa haya sido la sustancia, independientemente al debate de si es o no el alprazolam un medicamento para la lumbalgia o tiene otra indicación médica.